Esto no es un vídeo de lloros y quejas contra Boba Fett, lo prometo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, último vídeo que grabo en esta casa, que grabo en esta habitación donde nació Puente 3. Y bueno, quería hacer algo cortito, aunque sé que me voy a confundir y voy a acabar, no confundir, sino que me he confundido y va a ser más largo de lo que creo, ¿vale? Bueno, quiero hablar de algo que llevo dando vueltas en la cabeza, que es el problema de Boba Fett, ¿no? El problema que tiene Star Wars Unlimited con Boba Fett líder. Les prometo, no es un vídeo de lloro, quiero que lleguen hasta el final, que es donde va a estar el punto al que quiero ir, pero previamente me toca hablar un poco de dos cosas. Por cierto, una se me estaba ocurriendo, se me estaba olvidando. Muchas gracias a las 3 nuevas personas que se han sumado a apoyarme en Puente en Buy Me a Coffee. Muchísimas gracias. Ángel Luis, Azos y alguien que ha decidido ocultar su nombre. Por tanto, no lo voy a decir público, salvo que luego me escribas y me digas, oye, ningún problema. Azos ya está en Discord, ya está en la parte de mecenas. Ángel Luis y el otro persona, el zaragozano, porfa, si quieren, si son parte del Discord y se quieren sumar a esa parte privada de los mecenas, por favor, escríbanme, díganme cuál es su usuario y ahí les doy rápidamente el rol, ¿de acuerdo? Pero bueno, pasemos ya a hablar de Boba. Como iba diciendo, Boba no es... O sea, a ver, rápidamente un resumen de qué ha ocurrido. Boba, cuando salió el juego, estaba fortísimo. Hubo un montón de torneos en los que un grandísimo porcentaje de los participantes iban con este líder. Y bueno, y eso al final ha condicionado mucho. Condicionó mucho de muchos modos, ¿no? Al final, un poco casi todos los participantes de esos torneos tuvieron que empezar a llevar respuestas contra Boba. Y eso habilitó que otros decks empezaran a meter un poquito por ahí y conseguir su hueco, ¿no? Sabine también llegó muy fuerte, fue parada por Boba, Leia entró fuerte porque conseguía lidiar un poquito mejor con Boba y con la gente que tenía respuestas ante Boba. Luego Sabine Amarillo entró muy fuerte porque Sabine Verde empezó a bajar, Sabine Rojo apareció, llegó el control y un poco una mezcla, pero Boba siempre está ahí. Boba líder siempre aparece en los tops de los torneos, se está llevando un montón de shutdowns, entonces vamos a hablar un poco hoy, no solo de esto, sino también de lo que yo creo, de lo que me preocupa, ¿vale? Y como digo, al final del vídeo está un poquito más esa parte. A ver, muy rápido, muy rápido. Yo creo que no hay nadie que no sepa qué hace Boba. Pero bueno, voy a mencionar 4 cositas. La primera, amarillo-negro. Único líder negro-amarillo que está funcionando a día de hoy. O sea, Han Solo también entra en amarillo, pero por muy poquito. Creo que no está al mismo nivel que Boba, a nivel de resultados, ¿vale? Hay gente que está consiguiendo cosas. Bueno, yo me incluyo, ¿no? O sea, yo creo que lo estoy jugando a un buen nivel, estoy consiguiendo cositas con él. Pero creo que es una minoría muy grande respecto a lo que está haciendo Boba, ¿no? A lo que está consiguiendo Boba Fett. Estadística sale cuando estamos contando 5 recursos, ¿de acuerdo? Y es un 4-7. Estadísticas, no voy a entrar en valorar. Voy a decir que son buenas, ¿vale? Habilidad, cuando una unidad enemiga abandona la mesa, derrotada o seremos levantado o cualquier tipo de cosa, podemos girar a Boba y recuperamos, ¿no? Preparamos un recurso que hayamos agotado de algún modo previamente. Cuando está fuera y Boba hace un ataque, podemos recuperar dos de estos recursos. Hasta aquí, resumen muy rapidito. Creo que no estoy sorprendiendo a nadie con ninguna de esta información. Entonces, quedémonos con esta parte. 5 recursos, estadísticas 4-7, que, como ya sabemos, le permite entrar en muchos arquetipos distintos, ¿no? Es un líder muy flexible, muy variable y que se adapta muy bien a todo. Puede ir desde algo un poquito más agro, sin llegar a ser Sabine o Leia, que es como a día de hoy es lo más agro, ¿no? Pero estaría un pasito por detrás, yo creo. Y puede incluso irse a la parte de control, sin ser el mega control de Palpatine que sale y te roba un pedazo de Vengador o un Destructor o lo que sea, pero en todo ese abanico, ¿vale? En todo ese espectro gigante, Boba entra perfecto, dependiendo de qué aspecto está acompañándolo con la base y pues mínimos cambios en el deck que le pueden llevar un poquito más controller, un poquito más mid o un poquito más agrotempo, ¿vale? Hablemos primero de amarillo-azul, Boba azul. Este deck es de Alexpanda, me ha contactado creo que fue hoy o ayer en Discord, diciendo, hola Alejo, mira, sé que has pedido datos de ganadores de shutdowns para un vídeo, mira, te paso mi deck con el que yo voy así, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que en uno hizo top 4, en otro shutdown, él es de Granada, ¿vale? Son 3 torneos jugados en Granada. En otro fue el ganador del shutdown y en el último hizo un 3-2.
creo que me calculó que tiene un 60 y pico por ciento de win rate, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué vemos aquí? Aunque él pone midrange, la parte azul es la que va mucho más a la parte controlera. ¿Por qué? Porque empieza a meter ya más eventos no solamente de como Waylay, ¿no? Que te sube una unidad a la mano, entonces retraso una amenaza tuya, gano mucho tiempo, pero retraso una amenaza tuya porque en teoría la vas a poder a jugar, sino que ya azul te empieza a meter centinelas, te empieza a meter eventos que eliminan directamente unidades del juego, empieza a meter un poquito de curación, empieza a meter un poquito de control de deck, es un poquito más, ¿no? Este deck, si empiezas a meter algún vengador y alguna otra cosa más, ya pasa mucho más a ese espectro más controlero, sin llegar a ser Palpatine y demás, pero puede llegar a forzarse un poquito más en esa parte controlera. Si pasamos al verde, bueno, yo creo que es el más famoso, es el que más torneos ha ganado, sobre todo en la parte inicial del set 1 y hasta el mes 2, 2 y pico, ¿no? Al final, ¿en qué brilla? Bueno, brilla porque lleva Resupply y lleva el Super Laser Technician, ¿no? Estas dos unidades que le van a permitir rampear muy rápido para, sin llegar a ser agro, sí empezar a meterte, ser un midrange muy fuerte, muy duro, que te pone cosas fuertes en mesa, que te mete mucha presión y que te acaba pasando por encima, ¿no? Además tiene respuesta muy buena con el batallón de los leales, creo que se llama, el Steadfast Battalion, para hacer frente tanto a muchos líderes que salgan en momentos similares a cuando sale Boba, o un poquito más tarde, y el Traitorous para lidiar bien con el agro, robar cositas, y unidades más pequeñitas para lidiar con ese agro y al final ganar más presencia y ganarte. Y si nos vamos al que está un poquito más de moda ahora, que está empezando a ganar más torneos, que se mete un poquito más ahí, es justamente este Boba amarillo. ¿Por qué es esto? Pues muy fácil. Por Rook y por Khan. Son dos cartas muy potentes que lidian muy bien contra uno de los enemigos número 1 de un midrange, que es el control. Son cartas que te permite quitar cartas del rival de la mano y eso siempre te va a dar mucha ventaja, ¿no? Para poder hacer frente a ese enemigo número 1. Además, sigue llevando eventos de controlar mesa, como Waylay, lleva eventos de hacer mucho daño, como Surprise Attack, Mass y Cunning, ¿no? Que meten estadísticas potentes al ataque a unidades, entonces aceleran mucho la partida. Y ya está, es un poquito lo que cambia. Tiene también el Alcantina Bouncer, obviamente, que sirve para tanto levantar unidades del rival como unidades propias. Unidades propias sería justamente para volver a levantar unidades como Body Rock, ¿no? Y poder seguir descartando eventos de la mano del rival. Pero también, sobre todo, para quitarte unidades pesadas del rival, que meten estadísticas, que te meten centinelas, que son, no sé, que amenazan a tus unidades y que tú quieres mantener para poder ir contra la base y terminar rápido, ¿vale? Esta puede ser la parte más agresiva de todos los bobas y más puñetera, ¿no? Esos eventos que no te dejan jugar, la navecita que te giras, hay otra nave amarilla, ese tipo de juego. Y bueno, ya que hemos visto estos tres decks de Boba, vamos a ver, ¿cuál es su esqueleto, ¿no? O sea, ¿qué cartas están repitiendo entre estos tres decks? Hemos visto que el azul, pues ha ganado bastantes torneitos y está haciendo un muy buen papel en Granada. El verde era, pues no sé, era uno de los de hot decks, ¿no? De la página web. Sí, he hecho un 9-0 en un torneo de Polonia, ¿vale? Este es el de Bobby Sapphire, que es un jugadorazo que ha hecho un montón de... Bueno, ha ganado un montón de torneos online, ha ganado torneos físicos, es un jugadorazo. Y bueno, entonces, estas son las cartas que se repiten entre estos tres decks. Tenemos turno 1 muy fuerte, con Grido o con el Viper Droid, que te permite ver la mano. Primero, sirve tanto para meter presión e ir contra la base, 3 de daño, 3 de daño, 3 de daño. También sirve para lidiar y tradear al agro enemigo para que no nos gane esa carrera del daño. Y los dos aportan algo extra, ese posible daño adicional o ver la mano del rival. Por tanto, siempre son útiles. Después, con coste 3, tenemos la navecita de 3-2 por el espacio, que está escudada, muy buena tanto también para meter presión y ir contra la base, como para lidiar con cosas del enemigo. Y muchas veces, como es escudada, el rival no va a querer tan fácil ir a tradearte, va a buscarte más con eventos, ¿no? Entonces ya le estás obligando a que gaste eventos en ese lado, mientras que por la parte terrestre vas a seguir sacando cosas importantes, ¿no? Que meten presión. Boba con el amarillo no lo lleva, ¿vale? La Boba unidad, por tanto, no, o sea, por eso no está rodeado con el circulito rojo. Tenemos eventos tan potentes como Surprise Attack para hacer mucho más daño, Waylay para levantar amenazas de rival y ganar esa batalla del tempo, ¿no? Y ganar la partida rápido. Y luego dos unidades muy interesantes. Está Bosk, que entra con Ambush, daño 4, vida 5, por tanto casi siempre la idea es buscar un tradeo favorable en el que nos podamos quedar en mesa nosotros. Y después, con eventos, que este deck está plagadito de ellos, empezar a hacer daño a unidades del rival
y quitar escudos o directamente conseguir hacer ese daño justo para eliminarla o dejarla al puntito calentito ahí perfecto para que otra unidad nuestra chiquitilla lo remate. Y a su lado, ahí en rojito, la nave de Boba Fett. Entra preparada siempre, es 5 de daños directos contra la base normalmente, salvo centinelas, y que encima te da el valor extra de te empiezo a agotar recursos para girar unidades del rival. Es como el esqueleto de todos los decks de Boba Fett, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos una base clara sobre qué estamos hablando, ¿no? Uno de los problemas son esta parte de las estadísticas. No voy a hablar todavía de la habilidad, luego vamos a hablar de ella, ¿vale? 5 recursos, estadísticas 4, 7 y mid-range, ¿no? Dentro de ese espectro de más agro a un poquito más controlero. ¿Qué ocurre? Que uno de los problemas es que cuando comparamos con alguno de los líderes actuales del juego, que más o menos tienen esa estrategia, ¿no? Dentro de esa rama mid un poquito más agro, algunos directamente ni se ve, ¿no? Algunos no se ven, como Jyn Erso, como IG88. De pronto algún IG88 aparece. Si nos vamos a Cassian Andor, sale con 6 recursos, es un 4-6. O sea, sale más tarde, pero es estadísticas. Luke Skywalker, mismas estadísticas, sale un turno más tarde y tiene una habilidad más dependiente de curvar mal, ¿no? Por ejemplo, si tengo 4 recursos, sacar 3 recursos con una unidad y girar uno para darle ese escudito. No solamente es más lenta, porque requiere más acciones, sino que encima a veces te hace jugar un poco fuera de lo que tú quieres, ¿no? Y el Gran Inquisidor, que sale con 6 recursos y es un 3-6. Bueno, primer punto, la gente dirá, claro, efectivamente Alejo, es que si comparamos todo va mal. Bueno, primer punto, es importante entender que cada líder quiere ser jugado de un modo. No podemos comparar estadísticas directas, ¿no? O sea, así como así, sin cocinar, ¿no? No podemos comparar habilidades así, también directas, porque no todo el mundo, no todos los líderes están diseñados del mismo modo, primero por el lore y segundo por cómo se quiere jugar. Pero la comparación está ahí. Y eso es lo que llega a la comunidad. Eso es lo que transmitimos muchos de nosotros, por más que tengamos claro esto y que tengamos... Bueno, claro, es que como a Luke Skywalker quieren jugarlo de este modo porque él era así y entonces el deck hay que construir en torno a eso. Pero es que Boba nos pasa a todos, ¿vale? Pero eso está aquí, eso está aquí. Si comparamos con puras estadísticas y misma idea de juego, mismo arquetipo, dices, hombre, estamos un poquito por abajo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí, vamos a entrar en la habilidad. Como hemos dicho, es una habilidad, o sea, es simplemente por hacer algo que quieres que ocurra y por algo que todo tu deck, o sea, que tienes muchos recursos, muchas herramientas que quieren hacer esto, que es hacer que unidades enemigas abandonen el juego. ¿Queremos hacerlo? Sí. ¿Por qué? Para ganar esa batalla de valor en mesa y poder ir contra la base mucho más rápido que el rival. Fin. Si eso ocurre, recuperamos recursos, ¿no? Los volvemos a girar, los volvemos a preparar y por tanto podemos seguir bajando cosas que en teoría no podríamos. Primera, porque a lo mejor ya nos hemos quedado sin recursos, conseguimos recuperar uno y ese uno nos viene perfecto para jugar cierta cosa que de otro modo no podríamos haber jugado. Y estamos ganando una carta adicional. Pero si nos salimos del número de cartas, estamos acabando jugando cartas más potentes porque tenemos más recursos para poder utilizar. Eso es potentísimo, o sea, eso es, el core de este juego es eso, tener más valor que el rival, ganar presencia en mesa, ¿no? O controlar la mesa y tener mucho más preferencia y más prioridad en mesa y tener más cosas que poder hacer en mesa, ir contra la base del rival y ganar la carrera de daño. Eso es un poco el resumen de Star Wars Unlimited, ¿no? Entonces, poder acceder a más recursos de los que tienes está muy fuerte. Y si encima nos vamos a verde, que rampeamos y tenemos muchísimo más recursos de los que deberíamos de tener por el curso normal del juego, esto se va de locura. Y claro, esta habilidad, ¿qué nos permite? No es simplemente, pues claro, es que gana la partida. No, vamos a entrar un poco en detalle. Por un lado, el atraco, ¿no? Lo que solemos decir bueno, te juego tantas cosas y de pronto le doy la vuelta a la partida que te he atracado y no tienes modo de ganar. O sea, es que llega un momento donde dices, ¿qué hago? Si es que yo tengo 4 recursos, tengo una carta, solo una carta que puedo jugar, y el rival me ha jugado, que me levanta una unidad a la mano, que me elimina otra, que ha sacado el líder antes de tiempo, que me pega con 2 unidades a la base, y dices, ¿y yo cómo me recupero de esto? O tienes algo muy fuerte como un Super Laser Blast y logras llegar a ese momento de la partida, o tienes muchísima curación, o empiezas a soltar centinelas para que el rival se estampe, o no tienes modo de regresar a la partida, ¿no? Eso es lo que es el atraco. La otra opción es estabilizar mesa. Contra el agro, acabas sacando tan rápido a tu líder, tiene tan buenas estadísticas que le sacas valor varias rondas y encima
como te derroto unidades, puedo tener más recursos disponibles y empiezo a jugarte más cosas, de modo que toda la ventaja que tú tenías, te la recupero, estabilizo y ahora, ¿quién gana? ¿El agro o yo como midrange? O yo como midrange más potente y más redondito a lo que tú puedes ser porque tu líder todavía no ha salido. Y aquí es la duda, o sea, aquí es la pregunta. Arquetipo Boba, ¿no? O sea, Boba al final juega un poco a su propio juego, podemos hacer frente a él porque, como expliqué antes, como el meta fue dominado tan fuerte a nivel presencia por él, ¿vale? Porque luego hubo torneos donde a lo mejor había muchísimos bobas, pero los que llegaban a los tops no eran tantos, porque al final también hay que tener manos y hay que tener cabeza para jugar a este juego, ¿no? Y no simplemente es autoplay y ya. Al final hay tantos bobas que tú tienes un poco la obligación como jugador competitivo de tener respuestas ante esos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, vamos a ver. El vídeo se llamaba El problema de Boba Fett. Hasta ahora he dicho cosas que creo que son bastante realistas, ¿no? A ver, bueno, déjenme en comentarios si no opinan igual que yo. Creo que por ahora estoy bastante objetivo. No estoy llorando, o sea, simplemente digo que hay un problema. Hay un problema que, en mi opinión, se centra en estos 3 puntos. El primero, comparación. Segundo, presencia en el meta. Tercero, impacto en el meta. Vamos a ver un poquito en detalle cada uno de ellos. Comparación, como ya hemos dicho antes, no es solamente con líderes ya del set 1, donde, bueno, al final pues estamos conviviendo, todo el mundo tiene las mismas herramientas, que es un set, únicamente un set, por tanto tampoco se puede hacer muchísima magia y hay lo que hay. Pero el problema que estoy viendo mucho ahora en chats es que todo lo estamos comparando con Boba Fett cuando sale un líder nuevo. Y entonces todo es malo. Todo es malo, ¿no? O sea, y un poco la sensación que tengo de mucha gente es, no, parece que este set 2 lo que va a ocurrir es que los líderes que ya eran fuertes ahora en el set 1 van a mejorar porque tienen mucha más, un pool más grande, o sea, tienen una cantidad de cartas mayor para elegir a la hora de fortalecer sus decks y por tanto cubrir esos puntitos débiles o tener más respuestas ante respuestas, ¿no? La contrarrespuesta a lo que te pueda plantear el rival, van a hacerse aún más fuertes. Algunos líderes del set 1 que estaban ahí a medio gas, pero que les faltaba algo, van a encontrar ese alguito para poder ser más competitivos. Quizá los malos siguen igual de malos, pero cuando se comparan a los líderes que están a día de hoy dominando el meta, entre ellos Boba Fett, con lo nuevo que viene, dices, joder, Rey sale con 6 y es un 2-6. O sea, no es que tenga menos estadísticas de ataque, es que también los tiene de vida. Dices, ¿qué está pasando aquí? Kylo Ren sale prontísimo, 4. 5-4 que depende de tener menos cartas en la mano. Y dices, ahora, hablando de Boba, ¿vale? Ok, y yo como Boba te quiero quitar cartas de la mano. Y te quiero girar unidades. Y te la quiero devolver a la mano. Por tanto, al final Kylo va a salir con muy poquitas estadísticas. Y tú gastas una acción para descartar una carta, meter un más 2 a más 2 más 0 a una unidad tuya, y yo te la giro. Pues has perdido una carta y has perdido una acción. Y tu unidad ya no hace nada. Te ganó, ¿no? Te ganó seguro. ¿Y tú eres agro? ¿Rojo-negro viene a traer agro ahora? No, esto no funciona. Hondo es un 3-7 que sale con 6. Y que toda su mecánica gira en torno a contrabando, ¿no? O sea, es lo que le hace diferente. Para cuando me quieras sacar cartas más caras de contrabando, igual yo ya te he ganado. Bueno, y para cuando quieras salir, igual yo ya te he reventado. Creo que un poco en general lo que he leído es, ¡buah! Y es que Boba sale en el 5. Recordemos que Boba sale en el 5 y que tiene 7 de vida y que... Entonces, eso creo que es uno de los problemas. Uno de los problemas. Es tan redondo, es tan... No digo que es perfecto, porque no sé si existe la perfección, pero creo que saben por dónde voy, ¿no? O sea, está tan equilibrado, está tan potente, equilibrado quizá un poco para la parte de arriba, ¿no? Está tan potente y tan duro y tan redondito en todas sus cosas. Entonces, cuando comparas todo esto, lo redondito que es, con lo que viene, es fácil que a esto afecte, pues, tanto al ánimo de la gente, ¿no? Por ejemplo, con Rey éramos 2 o 3 que decíamos, oye, que no pinta tan mal, ¿no? A lo mejor somos gente que tenemos más idea de color azul, que tenemos más unidades azul y blanca en la cabeza, y a lo mejor vimos algún resquicio de cómo poder jugarla más, pero los que no están a lo mejor así, o que en ese momento no estaban tan despiertos, por así decirlo, pues comparan y dicen, pero vamos, que para cuando quiera salir Rey con ese 2-6, yo ya te gano la partida, ¿no? Entonces, es uno de los problemas, que debido a que está tan fuerte y que está tan redondito y tan potente, cuando comparamos con líderes que a lo mejor tienen cosas buenas a cambio de tener otras cosas malas y que quieren ser jugados de un modo concreto, son tan poco redonditos o son tan específicos que dices, pero es que Boba, vamos a ver, pero si es que Boba... Siguiente, presencia en meta, ¿vale? Creo que estamos jugando en la liga esta online
cartas y charlas o charlas y cartas, nunca sé, perdón. Por ejemplo, yo no me he enfrentado a ningún boba, ¿no? Y yo no he jugado a boba. Pero mucha gente dice, joder, estoy deseando que termine ya esta liga porque llevo 3 Sabines y 3 bobas. Claro, al final, está tan redondo, está tan potente, es tan divertido, es tan chido, ¿no? Como diríamos en México, que la gente lo quiere jugar. Es un personaje muy famoso, la gente lo quiere jugar. Y además son cartas caras y dices, pues ya que me invierto el dinero, quiero jugar un deck que tenga esas cartas caras, ¿no? Por algo las he comprado, o por eso tuve la suerte de que me saliera. Eso hace que haya muchos bobas en el meta, que haya muchos bobas en los torneos y la gente pues se puede aburrir un poquito. Y dices, joder, es un poco aburrido. Yo hubiese preferido 4 o 5 líderes distintos y probar 5 arquetipos diferentes o no con matices. Eso también puede ser un problema. Cuando hay líderes tan fuertes, tan redonditos, tan potentes, su presencia aumenta y el meta puede adolecer un poquito. Y como por supuesto no todo es malo, ¿vale? Porque ya les dije que esto no iba a ser un lloro, el impacto en el meta, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Si un midrange tan versátil está tan fuerte, en parte es una buena noticia. Porque ese midrange va a hacer frente a la... Es la típica imagen que saco de internet. Hay 35.000, ¿vale? Entonces, midrange normalmente se dice que gana a algo. Porque es capaz de plantear amenazas en mesa que lidian con las del rival y al final hacen más daño, ¿no? Porque te lidian con la mesa y van contra la base y te ganan rapidito. Turno 6, turno 7, depende del deck en concreto. Y claro, cuando hay un midrange tan potente, tan presente, el agro baja en presencia, ¿no? Cuando esto se da, ¿qué ocurre? Que el control, que es lo que puede ganar un poquito mejor a midrange en teoría, aumenta. ¿Y qué gana control? El agro. Por tanto, que haya un midrange tan fuerte en esa parte de la cadena permite, y además un midrange, como dije antes, ¿no? Que es un abanico bastante amplio, que puede ir bastante agro o puede ir bastante control. Pero lo que comentaba antes, ¿no? Un midrange de un espectro tan amplio permite y tener impacto en el agro y permite que el control también entre. Y como el control entra, el agro vuelve a fortalecerse y a tener un poquito más de presencia. Va a depender, esto hablo de torneos grandotes, claro, luego en un torneito de una ciudad con 15, 20 personas, pues a lo mejor esto no influye tanto, porque el meta lo van a marcar los 2-3 jugadores potentísimos que tienen todas las cartas y que tienen mucha experiencia, y con eso van con todo, ¿no? Por un lado es el impacto en el sentido de yo tengo que buscar respuestas ante algo que sé que va a estar en un meta fuerte, ¿no? Si el día de mañana hay un torneo gigante en España, va a haber muchísimos bobas. Entonces va a haber mucha gente en contra de boba y mucha gente que va a perder contra boba y otros que van a ir contra lo que gana boba, ¿no? Y luego otros se van a meter entre medias para intentar sobrevivir y tratar de dar la sorpresa. Entonces, en esta parte es positiva, porque al tener este espectro tan amplio, nos permite mucha variedad de que entren otros muchos líderes entre medias. Aunque no estén brillando, pero pueden estar ahí. ¿Qué ocurre en la práctica al final? Que hay bobas en los top 8 a patadas. Y se están llevando shutdowns a patadas. En México, este fin de semana, hubo 2 bobas amarillos en la final de un torneo de... no sé si fueron 24 personas, algo así. 2 bobas amarillos. Y pregunté, ¿alguna diferencia en el deck? Y dice, no, una carta en el main y 2 en el side. O sea, prácticamente ningún tipo de cambio. Y después de todo esto, ¿qué queda? ¿Queda pedir el nerfeo de boba? No sé, es una gran pregunta. Una gran pregunta. Si el día de mañana Fantasy Flight Games me contacta y me dice, Alejo, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿No? Pues una de las cosas que yo creo que les propondría sería hablar justamente sobre esta parte de nerfeo, de equilibrio, de cómo funciona esta parte de los testers, ¿no? Y ver un poco qué planes tienen. Yo creo que iría por ahí, ¿no? Porque me gustaría saber, por ejemplo, qué quieren hacer con boba. Porque parece ser que no tiene tantas debilidades, más allá de que te jueguen un super control. Entonces, ¿qué hacen? ¿Quieren tener una figura como boba, que esté ahí como muy presente, muy dominando, que permita que control y agro convivan en el meta? ¿O preferirían, ok, se nos ha pasado un poquito la mano, le vamos a meter, pagan, que cueste un recurso más sacarlo, le vamos a quitar 1 de vida, no sé, alguna cosita? Quizá vamos por ahí, yo no tengo respuesta, me cuesta un poco lanzarme con algo. Yo creo que como mínimo bajarle 1 de vida no estaría mal, sinceramente. Sigue saliendo rápido, pero no aguanta tanto en mesa, líder. Y quizá podemos hacer un poquito más frente a su juego. Bajarle 2 de vida, no sé si es matarlo, porque salen 5. No lo sé, no sé si es matarlo. Bueno, ahí me gustaría que en comentarios ustedes me dejen ideas de... o si a lo mejor no hay que tocar nada, me gustaría un poco saber su opinión.
Gracias, gente. Bonita semana. Que les vaya muy bien. Que jueguen mucho Star Wars Unlimited. Y nos vemos en Discord. Nos vemos en Discord. Chao, gente.